Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos acá de alguna manera trabajando con el profe Hernán, pensando en, seguimos pensando en esto del sentido y el aquí y el ahora, que en este caso para nosotros tiene que ver con el adentro, si se quiere, con esto que veníamos filosofando respecto al encierro. La idea que tenemos con el profe es, en base a lo que venimos trabajando, que es un poco hacer el traspaso de este pensamiento racional, aplicarlo a nuestra vida, ver cómo racionalizamos aquello que nos va pasando, cómo le damos sentido a través de algunas interpretaciones filosóficas a las cuestiones reales de la vida cotidiana, del espacio y del tiempo. Podemos vivir sin filosofar o sin preguntarnos tranquilamente, es una opción. Y de alguna manera todos los seres humanos hacemos una especie de filosofía de vida a partir de nuestras propias acciones. Pensarlas de alguna manera les otorga un sentido mucho mayor a nuestras acciones. Si nosotros pensamos de alguna manera el sentido y la filosofía van casi de la mano y la pregunta por el sentido nace en el mismo momento en el que la filosofía como principio racional se augura ya en la Grecia antigua del siglo V a.C. La angustia que le genera al hombre la existencia lo lleva a preguntarse todo el tiempo, nos lleva a preguntarnos por el sentido de la vida. Nosotros hemos abordado que las cuestiones límites, la duda, son situaciones que nos llevan a pensar filosóficamente. Y de alguna manera los existencialistas retoman este tema del sentido a partir de la libertad y la historia del hombre. Nosotros somos muy conscientes y nos asumimos como seres absolutamente libres. Y a veces nuestros mayores condicionantes son nuestros pensamientos. Entonces la idea es poner en juego un poco nuestros pensamientos sobre ideas, frases, preguntas que vayamos pensando de manera conjunta. Y en esto el objetivo va a ser superar el individualismo en el cual estamos un poco todos sumergidos en el nivel del pensamiento. Yo no quiero pensar yo y ustedes por otro lado y el profe por otro. ¿Qué tal si la apuesta de este momento del sentido de la filosofía y la religión, acordemos o no, creamos o no, pueda ser superador? Que podamos pensar en términos articulados, contrarrestando, refutando, pero también quizás acordando, no sabemos, se va a poner en juego en el diálogo mismo que llevemos a cabo intelectualmente. Así que un poco esa va a ser la propuesta. Bueno, buenos días chicos. Así como decía Anabela, la idea es crear un espacio para poder pensar juntos y para poder también romper las barreras disciplinares, extender la actividad racional y el poder pensar juntos a todos los ámbitos, incluso al de la religión. Por eso estoy yo acá. ¿Se puede vivir sin filosofía? Ahí preguntaba la profe. Se puede vivir sin creer, se puede, es legítimo. Y también se puede creer sin pensar, pero la idea es no tomar ninguno de esos sin en este trabajo conjunto, en este proyecto, en esta propuesta que les traemos, sino eh, vivir pensando, vivir creyendo en algo de alguna manera y el que crea, creer pensando también y no simplemente dejar la fe ahí como un deus ex machina que le llaman a veces, como la solución para lo que yo no puedo entender y me desligo de toda responsabilidad y dejo que la religión me lo resuelva. La idea es poner acá también la religión en diálogo, ¿no es cierto?, con la filosofía, con la razón, con la situación que me está avasallando desde afuera para poder entender justamente qué es lo que se puede creer, cómo puedo creer que tiene que ver Dios y la religión en todo esto. Así que vamos a intentar también esta pregunta del sentido que venían trabajando en filosofía, retomarla. Dios tiene mucho que ver con el sentido. Hegel decía que las tres grandes tensiones del hombre hacia el sentido de la vida son la filosofía, la religión y el arte. Así que con esos tres caminos podríamos decir que estamos buscando permanentemente un sentido para lo que nos pasa. Pero bueno, la idea es justamente tomar en cuenta esta parte de la religión que nos ayuda a pensar en el sentido y también para retomar lo que venimos trabajando estos últimos días sobre
la política de Jesús, la política del reino. Espero que me hayan entregado el trabajo sobre el reino. Estamos viendo una faceta de la religión que, como también decía Anabela, no se trata solamente de pensar cada uno, no se trata de creer cada uno, no se trata de yo Dios y el resto que se muera. Estamos viendo una faceta de la religión que nos lleva sí o sí a pensar, si Dios existe y me mira, siempre la propuesta de Dios va a ser al otro, afuera, a lo político, a lo social, a lo comunitario. Entonces también pensamos que estaba bueno en esta situación de pandemia en la cual la pregunta por el sentido es tan fuerte, por el sentido del encierro, por el sentido de afuera, poder también aportar desde la religión esta faceta de, bien, ¿cuál es el sentido de mis vínculos? ¿Cuál es el sentido de la solidaridad social? ¿Cuál es el sentido de una política en un sentido general, como veíamos? ¿Tiene sentido realmente estar encerrado? ¿Por qué nos angustia estar encerrados? Tenemos que salir al otro para matarlo, para sacarle el trabajo, tenemos que salir al otro para abrazarlo, para curarlo, para... Dios sabrá para qué. La idea es también entonces meter la religión dentro de este diálogo con ese doble juego. La pregunta del sentido entre Dios y yo, que es una parte muy importante de la vida de fe, pero para nada dejar de lado la parte religiosa que me dice permanentemente, allá está tu hermano, y la religión pura es en realidad hacerte cargo de él, de su hambre y de su desnudez. En esta época de sentido también muchas veces el otro nos interroga y nos pregunta, che, ¿qué sentido tiene la vida si veo a alguien muriéndose y no soy capaz de ir a él? Así que esto es como para un poco explicar qué es lo que pretendíamos. Es una propuesta de trabajo muy abierta y muy poco definida. Esperamos que ustedes puedan darle también ese cuerpo que todavía no está definido, porque básicamente queremos que sea un diálogo, no un enseñar. Entonces les proponemos con el profe un trabajo colaborativo intelectualmente. Nos faltaría la mesa y el café para iniciar esta especie de foro, de mesa de foro y de diálogo filosófico y religioso. A mí me encanta, me entusiasma pensar con ustedes. No se trata acá de una instancia donde nosotros enseñemos, sino qué tal si armamos un trabajo transversal al desarrollo de los contenidos y ponemos en juego este pensamiento. Esto es algo que yo venía ideando para ustedes antes de esta pandemia y me parece oportuno ponerlo en juego. Entonces la idea va a ser seguramente habilitar un documento único en Drive, y por semana con el profe Hernán vamos a poner una pregunta o una frase o una hipótesis sobre la cual la idea es retomar esto, refutarlo, agregar, sacar e ir leyéndonos entre todos. Esa es la idea del foro. No tenemos el formato de foro para poder habilitarlo, pero lo vamos a hacer a través de Drive. Así que cuentan desde ya con el link de este documento. Está abierto, es colaborativo y por lo tanto contamos con su participación y contamos con su completa sinceridad intelectual, ¿sí? No hay diálogo posible si esto es una ficción. Así que les pedimos y los invitamos a un diálogo sincero. Tanto la filosofía como la religión pueden convertirse en cierta manera en dogmáticas. Cuando uno busca la verdad siempre corre el riesgo de cerrarse a la palabra del otro. Queremos también que esto sea una invitación a la apertura, a escucharlos a ustedes, y ustedes tienen la obligación moral ahora de abrirse sinceramente a este trabajo y a que podamos leernos todos desde lo que opinamos y desde lo que sentimos también. Así que la propuesta es esa, le vamos a alargar la primera consigna para esta semana y esperamos que sea un espacio de encuentro para poder matar un poco el encierro que tanto nos está perturbando a todos. Un espacio de encuentro nos va a venir muy bien y esperamos los dos profes que sea muy provechoso para ustedes y para nosotros también. Así que un saludo para todos y empezamos a estar en contacto con esto.